Y empezamos con este primer bloque de la mañana con nuestro jardinero mental Luis Riquelme. Hola, buenos días, Buenos Luis. días, Esperanza. Que vienes acompañado hoy. Sí, de una acompañado nutricionista. por una invitada muy especial, Beatriz Bellosillo Paricio. Hola, Bea, ¿qué tal? Buenos días. Ella es nutricionista integrativa, PNIE, que ahora nos lo explicará, porque Ay, esta parte sí. yo, y coach personal también. Ah, muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Nútrete con conciencia, vive con plenitud. Ajá, qué ¿Nos interesante. explicas, Bea, primero lo de PNIE? ¿Qué es concretamente? Sí, es psiconeuroendocrino-inmunología. Es una disciplina de medicina integrativa, Ajá. en la que pues haces una visión global de la persona relacionando todos los sistemas del organismo. Ajá. Vale. Vaya. ¿Y el título del Interesante. programa? ¿Por qué este? ¿Por qué lo has elegido tú? Bueno, porque bajo mi punto de vista y mi experiencia en los años que llevo en consulta y conmigo misma, Sí. Ujú. creo que la nutrición va mucho más allá del concepto convencional que hay en la sociedad. ¿A qué te refieres? Así, A ver. pinceladas más Em, concretas para que lo vayamos entendiendo todo. Bueno, os puedo lanzar una pregunta a vosotros mismos también. Es Sí. como Vale. cuando oís hablar de nutrición, Sí. ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Lo primero que se nos venía es alimentación. Alimentación, Totalmente. dietas, ¿no? Ya nos vamos más hacia las dietas. Y cuando escuchas dietas, ¿qué te viene a la cabeza? Dice, pues nada, control y eso, ¿no? Sobre todo, ¿ves? Ha reaccionado antes la mujer que el hombre, Sí. ¿no? A todas estas cosas, el control, la restricción social, la restricción alimentaria, Sí. ansiedad, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Bueno, mi visión y mi concepto es que la alimentación, o sea, la nutrición va mucho más allá y entendiéndola como una nutrición a través de los sentidos. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que el concepto habitual que entiende la gente es la nutrición pues entendida de lo que comemos y lo que bebemos principalmente, Sí. pero claro, todos nuestros sentidos nos están aportando información que nos nutre o a veces podemos decir que nos desnutre, Ya. por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual Sí. no es la palabra adecuada, pero por decirlo de alguna manera. Entonces, pues empezando por la boca y el gusto, que es lo primero que hemos nombrado y el primer concepto que le viene a la gente, Ujú. pues eso, a través de esa alimentación y de esas bebidas podemos ya trabajar una parte amplia de nuestra nutrición, entendiendo como que los alimentos son el vehículo que transporta los nutrientes adecuados para que nuestro cuerpo tenga un buen funcionamiento y que tenga una buena construcción de tejidos y de células. Ajá. Pero vamos un poco más allá, ¿no? Sí. Las palabras que os dice la gente os nutren, os influyen, os perturban. Pues supongo que sí, porque claro, todos esperamos que bueno, que los demás nos digan que qué bien estás, que no sé qué, ¿no? Digo yo, y si te dicen, ay, parece que has engordado. Yo creo Estamos que hablando un poco del entorno, ¿verdad, Bea? Sí, hay que tener en cuenta que todo, o sea, yo siempre repito mucho la frase de Ortega y Gasset de yo soy yo y mis circunstancias. Eso. Sí. Es decir, todo lo que me rodea influye en mí. ¿vale? Ujú. Visualmente no es lo mismo ver una imagen agradable, un amanecer, un atardecer, una sonrisa de un niño, que ver una imagen de una guerra, Claro. por ejemplo, ¿no? A nivel olfativo no es lo mismo oler un aceite aromático que huela bien y además te haga recuerdos agradables Ujú. que oler pues una alcantarilla, por ejemplo. Por ejemplo. A nivel auditivo no es lo mismo escuchar palabras agradables y bonitas y en un tono que corresponda a que te estén gritando, Ujú. ¿no? Entonces, todo eso hace un compendio que hace entrar información a nuestro organismo y todo lo que entra en nuestro organismo a través de nuestros sentidos que nos produce una reacción, o sea, que nos produce una introducción de nutrientes o una reacción a nivel de pensamientos o emociones, nos está produciendo a continuación una reacción bioquímica en nuestro organismo. Ya. Esa reacción bioquímica puede ser una síntesis de sustancias que nos beneficien o que nos perturben. No es lo mismo sintetizar un exceso de cortisol constantemente, adrenalina y demás, que hacer una síntesis de oxitocina, serotonina, que nos va a llevar más a la armonía, a la calma. Claro.
¿no? ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo influye, por ejemplo, estar comiendo a la hora de la comida y en lugar de mantener una conversación, estar viendo, por ejemplo, las noticias, que es todo lo contrario? Respecto a esto, yo siempre digo, con todo respeto de los médicos y de las consultas, pero una de las principales recetas que deberían hacer es evitar ver noticias y sobre todo a las horas de la comida. Ya. El sistema digestivo, su principal función es digerir, pero es digerir absolutamente todo. Por un lado, lo que introducimos directamente en nuestra boca, que es los alimentos y la bebida, pero por otro lado tenemos que digerir también nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, si estamos viendo malas noticias en el momento que estamos comiendo, muchas veces no es que te haya sentado mal la comida en sí, es que no has digerido la noticia que estás viendo en la televisión o que te están dando en un momento dado una mala noticia o una discusión que estás teniendo o una conversación, o sea, las típicas comidas que no se deberían de hacer de empresa, que estás hablando constantemente de trabajo y a lo mejor te están alterando, ¿no? Entonces ahí es una lanza al mindful eating, a la atención plena en el acto de la comida. Ya. Desde el punto de vista de la alimentación, a la hora de alimentarnos lo que es con comida, ese momento debería de ser como sagrado, de que sea lo más agradable posible, da igual que sea desayuno, comida, cena. Totalmente, deberíamos de intentar hacerlo lo más consciente posible, porque hay muchas veces que comes tan rápido que ni, o sea, acabas de comer y dices, no sé si he comido o no he comido. Sí, tan rápido, sí. Y cuando tú haces una atención plena al momento de la comida, eres capaz de percibir mucho más fácil la sensación de saciedad, de llenado, de hambre real y de cómo te va nutriendo esa propia alimentación. Y aún posteriori, que esa digestión sea lo más correcta posible para que haya la mayor absorción de los nutrientes que tú has introducido en tu cuerpo. Muy bien. Vale, vale. ¿Algo quieres preguntarle respecto Pues, a pues no lo sé. Entonces, aparte de estar consciente de lo que tú estás comiendo y tal, supongo que también habrá que elegir qué es lo que comes. O, sí, claro. ¿no? Influye lo que comemos, cómo lo comemos y cuándo lo comemos. Claro. La cronobiología también, ¿no? Nuestro cuerpo se rige por unos ciclos circadianos, que son unos relojes internos que tenemos, que según a qué horas hagamos esa comida nos va a favorecer más o menos. También depende de la base de cómo esté esa persona, si tiene alguna patología, alguna disfuncionalidad o no. O hay que valorar el... ¿Qué horas crees que son las mejores para ingerir alimentos? A ver, hay que personalizarlo siempre, pero lo que está claro y lo que mejores resultados dan es regirte con el horario del sol. Claro. ¿Vale? Y una de las comidas importantes es la cena, no hacerla muy tarde, porque el organismo ya tiene que empezar sus procesos de detoxificación y de regeneración celular, que empiezan ya si les dejamos en unas horas tempranas de la noche. Y si estamos comiendo o haciendo la digestión, no puede entrar en el proceso de esas funciones nocturnas el organismo. De descanso, ¿no? Por eso el tema de cuando una cena es muy copiosa, muy pesada, el cuerpo le cuesta descansar por la noche, entiendo, ¿verdad? Claro, si es muy copiosa, con alimentos poco adecuados, estamos hablando de ultraprocesados, exceso de azúcares y demás, y además es un horario tarde, 10, 11 de la noche, que aquí en España, pues en muchas casas es habitual, esas horas, estamos complicando la función del organismo. O sea, que cuando, por ejemplo, sales de fiesta y tienes unas copas, también eso influye también, bueno, aparte de lo que lleva el alcohol, etcétera, y la intoxicación propia, eso que dices tú también afecta, aunque estés despierto y estés activo haciendo cosas. Totalmente. Uno de los pilares del equilibrio del estado de salud es el sueño-descanso. Entonces ya simplemente el mero hecho de estar despierto durante la noche ya estamos alterando el organismo. Y cuando la gente tiene horarios, pues el horario nocturno, eso que dice, la fase que has dicho tú de descanso, de que tu cuerpo se estabilice y se arregla, ¿se cambia o igualmente sigue por la noche aunque tú estés activo?
no se realiza de la misma manera, y de hecho hay muchos estudios que cada vez corroboran más, sobre todo ahora que se están metiendo mucho en estudios de longevidad, que se ve que cuando las personas tienen turnos de noche para trabajar, Sí. el estado de salud empeora mucho más rápido y el envejecimiento celular es mucho más rápido. Ujú. Incluso, pues, por ejemplo, hay bastantes estudios hechos en tema de peso. Las personas que trabajan en turno de noche no tienden a subir el peso más fácilmente. Ya. Porque el cuerpo no está en su ciclo Claro. natural, podríamos decir. Y entonces cuando además en lugar de día o noche, es triple ciclo, es decir, mañana, tarde o noche, todavía se complica más para el cuerpo, me imagino, ¿verdad? Sí, desestabiliza bastante al organismo el trabajo a turnos. Ujú. Pero, por ejemplo, si llega a tu consulta una persona que tiene horario de noche porque su trabajo es así, ¿qué consejos le darías? Pues primero intentaríamos mejorar el resto de pilares básicos todo lo posible: nutrición, alimentación, ejercicio físico, el sueño, descanso dentro de lo que se pueda mejorar en ese turno, la gestión emocional y el contacto con la naturaleza, las relaciones sociales. Intentaríamos armonizar lo máximo posible eso, y en una última instancia, según cómo se encontrara esa persona, la edad que tuviera, las circunstancias patológicas y demás, Sí. podríamos incluso valorar proponer en la empresa no trabajar de noche si le es posible, o hacer un cambio de trabajo. Ya. Claro, por el bien de la salud. Sí, como decía un profesor mío de PNI, si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. Ya. Claro. Entonces hay veces que la solución es en tomar una decisión, que a lo mejor has estado mucho tiempo en un trabajo que no te está aportando hacia tu estilo de vida o tu salud, ¿no? Ya. Yo entiendo que esto rompe muchos esquemas, y habrá gente que con esto pues me critique mucho, pero Sí. es el primer acto que hace el cerebro cuando le hace Claro. salir de la zona de confort. Y si se quiere, hay posibilidades, siempre hay posibilidades. Ya. Siempre tenemos la opción de decidir. Y Efectivamente. una persona que trabaje de noche y que decida seguir trabajando de noche, porque es su decisión, ¿vale? Ujú. Independiente de la empresa, es su decisión. ¿Qué le recomendarías? ¿Descansar al salir del trabajo por la mañana o por la tarde antes de ir al trabajo? ¿Dónde sería, o también habría que observar y decidir? Yo lo primero que hago es hacer mucho hincapié en que las personas, a la hora de consulta, explicarles el funcionamiento del cuerpo, de dónde les está viniendo el problema concreto a esa persona. Dentro de que en los turnos de noche desestabilizan, haya personas que les desestabilizan mucho más que a otras. Entonces hay que partir, lo que decíamos antes, de las circunstancias de cada persona. Que tomen conciencia de dónde viene el problema, de qué nivel de problema le está generando ese turno de noche, y a partir de ahí que tome decisiones. El dormir nada más de salir o por la tarde, pues tendrá que ver esa persona cuándo le es posible dormir y descansar mejor. Porque yo, por ejemplo, estuve temporadas trabajando, haciendo sustituciones en el hospital, y me tocaba de vez en cuando hacer turnos de noche, y yo salía por la mañana y no podía dormir. Claro. O sea, si llegaba a casa y me ponía a hacer cosas, ya había plegado de echarme. Ya. Y Era si como que ibas activa al salir por la mañana. Sí, no sé, pero no tengo dificultad para dormir por el día. Ya. Sobre todo el sueño que se refiere a dormir Reparador. esas 7, Sí. 8 horas. Otra Vale. cosa Sí. sería una siestecita. Y si me echaba a dormir, pues a lo mejor me echaba a las 9 y a las 11 o las 12 ya estaba levantada. A mí me pasa que Ya. cuando hago tarde de que vuelvo a casa pues por la mañana, ya a las 7, 8, 6 de la mañana, por lo general sí, a esas horas. En cuanto a partir de las 10, si escucho un mínimo ruido, aunque tenga las persianas bajadas, tal, en cuanto algo me despierta, da igual que haya dormido 2, 1 hora, 3, 4, da igual, aunque haya dormido 2 horas, mi cuerpo se activa y ya no me deja ¿Sí? dormir. Pues no es normal, la gente joven es que, vamos, son como
Bueno, duermen como tenemos un rango lirones. ahí de edad, de flexibilidad, que nuestro cuerpo reacciona mucho mejor a cuando vamos avanzando en edad, ¿no? Pero lo Hombre, que sí que está ahí sí o sí son los ciclos de sueño. que funcionan. Alrededor de las 8 de la mañana tenemos el pico máximo de cortisol y a partir de ahí va bajando. Ese pico de cortisol nos sirve para que nuestro cuerpo se active y pueda permanecer durante todo el día. Si funciona bien, cuando llegamos a primeras horas de la noche, ese cortisol tiene que estar ya prácticamente muy bajo y empieza a subir la melatonina. Si nosotros, estos ciclos funcionan principalmente con la luz solar. Entonces, si nosotros le estamos dando la información a través de nuestra pupila de luz a lo largo de la noche, estamos manteniendo ese cortisol elevado todavía y no le estamos permitiendo gestionarse bien a esa melatonina. Ya. Entonces, esto si se mantiene mucho durante el tiempo es cuando empieza a generar desregularización. ¿Y puede ser que hasta una persona se vuelva, sin saberlo, adicta al cortisol? Porque no está esos ciclos cambiando. Lo de adicta al cortisol... Me refiero de que el cuerpo constantemente le demande cortisol al cerebro de generar cortisol, pues necesito que esté alto. Si la persona no respeta los ciclos. Yo creo que no sería el concepto correcto ese, sino que el cuerpo, por los inputs que está teniendo externos, está manteniendo, llega un momento que su cortisol está elevado constantemente. Y cuando está elevado constantemente, pues llegamos a un estrés crónico que muchas veces nos termina perjudicando a las suprarrenales. ¿Vale? Y lo que sucede ahí a veces, porque ese cortisol elevado muchas veces viene en el estilo de vida, una de las cosas que más influye es el estrés o la ansiedad, ¿no? El mantenernos ese cortisol elevado. Y lo que sí que existe en la sociedad de hoy en día es niveles de estrés y ansiedad muy elevados, de los que la gente, las personas no son totalmente conscientes del nivel de ansiedad o estrés que están teniendo. Ya. Y yo lo que te quería preguntar es si afecta más, por ejemplo, estos trabajos nocturnos, porque estábamos así al principio, ¿afecta más al sexo femenino o al masculino? ¿O no tiene nada que ver? Hay un sesgo. A ver, ¿o no? yo creo que a los dos tendríamos que mirar un poco más a fondo estudios y tal, pero vamos, afecta a los dos. Sí que es verdad que el sistema hormonal de la mujer quizá para algunas cosas es más sensible que la del hombre, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, es que me vienen a la cabeza imágenes de empresarios que van muy a full, que están metidos 200% en el trabajo y tal, esos niveles de estrés, pero es que en contraposición están mujeres que trabajan, cuidan a los niños, hacen la casa, cuidan a los padres. O las mamás recientes que tienen que estar dando el pecho pues cada 3 horas, ¿no? Y que no tienen no tienen posibilidad de tener las 8 horas de sueño seguidas. Sí. Sería lo adecuado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahí es como una etapa de la vida y el cuerpo parece que va compensando de diferentes maneras, ¿no? Y ahí también es mucho como tú lleves las sensaciones y la percepción que tengas de la situación y cómo la gestiones. Si tú aprovechas el máximo del tiempo del niño cuando duerme, de tú descansar también, pues bueno, y es algo que supuestamente se sabe que es temporal. Ya, eso sí, se sabe que es temporal, pero vamos, claro, que yo conozco madres que dicen, bueno, es que cada 3 horas o cada 3 horas me está aquí pidiendo y tengo que ser yo, porque si le doy el pecho, no lo puedo compartir. Totalmente, y de hecho hay en muchas mujeres que sus desequilibrios del sueño empiezan con la maternidad y luego se van manteniendo con otras cosas, pero con la hay a veces menopausia, que empiezan ahí. Y hemos hablado de esas 7-8 horas de sueño, de dormir. Sin embargo, ¿qué piensas de los ciclos de hora y media? Es decir, que cada ciclo completo de dormir es hora y media, claro. 7 horas no serían ciclos completos, 8 horas tampoco. Porque 4 ciclos serían 6 horas, 7 horas y media serían 5 ciclos. ¿Qué piensas de los ciclos?
Eso, volvemos a lo mismo, siempre es muy personal, ¿no? Esos ciclos han estudiado que pueden ser entre 1h30 y 2 horas, no se sabe exactamente en cada persona. Entonces, esto... Que puede haber una variación. Sí, esto Vale. para que fuera ideal sería despertarse sin despertador. Porque tu cuerpo se va a despertar cuando termine uno de esos ciclos. Claro. ¿Vale? El problema es cuando te despierta alguien o con los niños te despiertan, porque yo creo que eso nos ha pasado a todo el mundo, de que a lo mejor has tenido un despertar de que te ha despertado otra persona o con un susto o lo que sea, y abres los ojos y dices, estoy muerto de sueño. Sí. Y ha habido en otros momentos que siendo también a lo mejor las 3 o las 4 de la mañana, que es una hora todavía de seguir durmiendo, te despiertas y parece que estás súper despejado, ¿no? Pues puede coincidirte con el final de uno de esos ciclos o con estar en medio de ese sueño profundo que te está rompiendo el ciclo. Sí, había como un estudio, ¿no? Para saber cuándo era la mejor hora para levantarte de... No me acuerdo, no me preguntéis porque no me acuerdo, pero sí que lo escuché una vez de que había una forma para calcular a qué horario te venía mejor despertarte. De si me echo a las 10 de la noche, pues me tengo que poner alarma un poco antes o un poco después, porque así habré hecho uno de esos ciclos que nombréis y entonces cuando te despiertes te sentirás como más descansado, tal, si no me equivoco, ¿no? Había una forma de mirarlo. En los estudios se ha ido viendo que lo ideal, pero ya te digo que luego, como decimos siempre, no hay que generalizar, hay que personalizar. Pero bueno, dentro de generalizar, lo ideal es entre 7-8 horas. Las personas que dicen, no, yo duermo 5 horas y estoy perfecto y tal, sí que se ha estudiado que solo hay alrededor de un 5% que genéticamente tienen la capacidad de dormir 5 horas diarias y tirar perfectamente el resto del día. El resto de las personas pues a lo mejor no se dan cuenta y se están manteniendo a base de cafés o de otro tipo de dopaminas o de estímulos y tal. Claro. Y al final el cuerpo lo termina pagando, porque al fin y al cabo el sueño es nuestro taller reparador. Claro. Entonces hay que fijarse ahí, ¿no? Y ahí lo que comentas es que sí, es como si tú te vas a echar a las 10 o a las 11, cuenta las horas para llegar a esas 7 horas y media, 8 horas y pon el despertador para que cuando eches hacia atrás hayas cumplido más o menos ese tiempo. Si tú te pones a las 8 de la mañana al despertador y el final de uno de tus ciclos son las 7 y media, las 7:45, posiblemente te despiertes. Si has tenido un buen sueño de calidad y reparador, el cual está muy en falta hoy en la gente la de las personas en general, Sí. Si has tenido un buen sueño, tu propio cuerpo se va a despertar. Si es algo que dices tú, es lo que me pasa a mí. Yo me pongo alarma, pero me despierto 5 minutos antes, 5 o 10. Me despierto, da igual que cambie alarma, calculo las horas y me despierto antes. Es como automático, Sí. sé que me he despertado, descansado y me despierto. Sí. Antes de que suene. Y si tú te despiertas a las 7 y media, 7:40, lo ideal es no volver a quedarte dormido, porque te vas a despertar peor en esos 20 minutos. Además de que se está trabajando la pereza, ese hábito que nos perjudica. ¿Y cómo crees tú que influye, por ejemplo? Porque hay personas que sabemos que son, por su ciclo, tienen mucha más energía tarde-noche y otros de mañana. Hay personas que se levantan, que parece que no tienen energía, que necesitan como su ritmo y funcionan mucho al mediodía, otros funcionan mucho por la tarde, pero yo, por ejemplo, me levanto con la energía súper arriba al despertarme. Y yo lo noto, va pasando el día, última de la tarde ya es, voy desconectando como quiero desconectar. Sin embargo, Mapi pareja es lo contrario. Se despierta, tiene su ritmo más lento y luego ya se activa y sabemos que hay personas que estudian por la mañana a primera hora, que madrugan y personas que a tarde-noche. Entonces aquí, claro, ¿cómo se podría...? Aquí sí que es verdad que hay una parte de lo que se nombran de tipos de nocturnos, o sea, tipos de personas respecto a esto, de más nocturnidad o más matutinos, como se dice, la alondra o el búho, ¿no? Sí. Pero también eso hay que matizarlo dentro de unos horarios, ¿vale? No, hasta las 1000 no vale nada, hasta las 1000 no vale. Pero sí que es verdad que a lo mejor hay personas que a las 9, 9 y media están cao ya y se tienen que acostar pues sobre esa hora, y hay personas que puede ser que pues se encuentren mejor alargando hasta las 11 y media, 12 y luego se tengan que levantar un poquito más tarde, ¿no? Entonces es conocer tu ritmo también dentro de
no echarte a las 2, 3, 4, Sí. 5 de la mañana, porque eso ya está fuera de las alondras, de los búhos. Y de todo. Está cambiando el ritmo Pero completamente. sí que es verdad que bueno, es un poco conocerte y permitirte conocerte, porque a veces tampoco lo permitimos, ¿no? Yo siempre digo que de estudiante estudiaba mucho por las noches y conforme he ido estudiando pues todas estos pilares del estado de salud, de APNI, el sueño, descanso y demás, he ido probando para ver cómo respondía mi cuerpo. Y en este momento mi cuerpo se rige mucho mejor echándose antes por la noche. Siento un sueño-descanso de mucha mayor calidad y mucho mayor despeje por la mañana. Ahora, a últimas horas de la noche, lo que yo estudiaba en la adolescencia, tengo que hacer mucho esfuerzo mental si alguna noche me tengo que quedar terminando algo de trabajo. Vale. Porque te ha ido como lo has ido como deconfigurando, podríamos decir. Bueno, igual he ido Ajustando. ¿cómo a mi sería? fisiología, a lo que realmente Claro. mi cuerpo necesita. O también porque ahora con esta edad se trabaja durante el día. Cuando eres estudiante, bueno, dices, ir a clase, asistir a clase no es el mismo, es un esfuerzo evidentemente intelectual, pero no es el mismo esfuerzo que cuando tú tienes que estar echando las horas en un trabajo y ya por la noche sí que estás cansado. Cuando eres estudiante, pues bueno, te lo tomas un poquito más y por la noche pues a lo mejor dices, este es mi tiempo, ¿no? Bueno, yo ahí entre la adolescencia y la adultez, yo creo que la principal diferencia son las responsabilidades. Sí, claro. Porque cansarse, ellos también se cansan. También Sí. tienen un nivel quizá más alto de energía que nosotros. Pero normalmente hay muchos chavales que entre estudiar, salir de fiesta, hacer Sí. ejercicio y tal, tampoco paran. Lo que pasa que el exceso de responsabilidades y la rumiación mental que te lleva a veces eso, también genera un agotamiento. Ya. Entonces yo me diría que eso es una de las principales diferencias entre la adultez y el niño, ¿no? Y luego lo que yo siempre digo es que con información tomamos mejores decisiones. Y en la adolescencia nos falta según qué información. Claro, bueno, Y cuando habrá que vas dar haciéndote más información no adulto- solo a los adolescentes que probablemente la tienen, porque en las clases lo decimos, yo he sido profesora y hay que dormir, ¿no? Porque vienen dormidos por la mañana Ya. de haber estado Sí. con el móvil, con Pero con claro, los dispositivos hasta las 1000. Entonces, claro, por la mañana dices que están medio dormidos, hay que... pero esto funciona, que tú misma has dicho, ¿no? Nosotros les decimos, siendo profesores, se les dice lo que tienen que hacer, Sí. pero no el por qué y el para qué, que es como Ujú. funciona. Bueno, Funcionamos pues a nivel neurológico. ahí tienen que para estar los llegar. padres, ¿no? Las Me imagino. Sí. No solamente explicándoselo, sino controlando, porque sí que hay que controlarlo. A esa edad, Sí. o sea, tú no gestionas que sí que te voy a dejar un ratín, no, te quito el móvil y se acabó. O sea, tengo una amiga que es que hasta los 18 el móvil, o sea, a partir de las 9 de la noche, después de la cena, se requisan los móviles y nadie tiene móvil en la habitación. Pero yo creo que eso también es un problema porque lo he vivido, porque luego cuando les quitas o nos quitan la restricción esa de hasta esta hora y luego ya ves que ya no la tienes, ya pues abusas mucho más porque dices, antes no lo tenía, ahora sí, pues voy a aprovechar a usarlo al menos al principio, igual luego a la larga te acabas acostumbrando y lo dejas más, pero ¿Hasta cuándo te restringieron a ti? a mí el móvil nunca, pero porque tampoco le he hecho Muchas horas. mucho caso, pero sí que me pasó pues en la ESO que digamos que no estudiaba una maravilla y me cayeron varias asignaturas y pues me castigaron sin consola. Sí. Y yo solo jugaba, ya de por sí solo jugaba los fines de semana, Sí. pero ahora ya me restringieron a no consola hasta que apruebes todo. Aprobé todo, empezó el verano, pues es que igual yo me acuerdo un día que fue de los días que ya dije, hostia, igual me estoy pasando, es que me pegué, de normal jugaba 4 o 5 horas a la Play, que ya son bastantes horas Que ya estando vale, sí, sí. enganchado jugando, pero es que un día me pegué 16. Ahí va. Que me levanté por la mañana porque había quedado con los amigos para jugar a un juego, me senté, empecé a jugar, ahora a comer, comí, me volví a conectar a la Play y volví a seguir jugando hasta las 12 o 1 de la mañana. Y, Sí, sí. y fue ya cuando dije, hostia, igual se me ha ido a mí un poco la cabeza, pero claro, luego pensándolo, dije, pero es que esto le pasa a más amigos, pues por ejemplo, no con la Play, pero sí, por ejemplo, el móvil solo le ponen el control parental de solo puedes usarlo 4 horas.
Y a partir de esas 4 horas se le chapa. Luego cuando se lo quitaron estaban todo el día con la pantalla así, estaban que Claro, no... pero no- 4 horas ya vale, ¿eh? Bueno, yo no lo sé lo que Bueno, estamos, o sea, porque 4 también los mayores sí. miramos mucho, pero en fin, no sé. 4 horas, una Lo que hora... está claro es que la tecnología ha venido para quedarse Está y no es claro. cuestión de quitarla, sino de enseñar a utilizarla, Sí. ¿no? Que a veces es más complicado Es muy complicado porque los padres dicen una cosa, pero hacen decirlo. otra. Bueno, es que la práctica no es lo mismo que la teoría. Claro. Entonces, cuando empiezan a crecer, empiezan a debatir más de la cuenta, más de lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? Bueno, pero eso Totalmente. es lo que tienen los humanos, está Creo- muy bien. Un perro te dice a todo que sí, un niño hay que educarlo. Sí, sí, en sí, esto, está Bea, claro. tú que eres partidaria, yo creo que sé lo que opinas. ¿De imponer o de, Negociar. por mucho que cueste conseguir hacer tomar conciencia de las consecuencias? Claro, yo siempre soy una lanza a favor siempre de explicar del por qué y el para qué y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Lógicamente a cada edad hay que explicárselo de una manera diferente Sí. porque no lo entienden igual a los 4 años que a los 11, que a los 18, que a los 30. Importante que un niño no es un adulto. Lógicamente, el niño no tiene el cerebro totalmente construido todavía, ¿no? Entonces, a esto le sumamos que en los adultos, en nuestro día a día, ya llevamos muchas cosas en la cabeza para cuando llegas a casa, pues tener que seguir luchando, ¿no? Con eso de otra vez con el móvil, llevar 5 horas, déjalo ya. Entonces, hay que intentar hacerles entender el por qué y el para qué. También yo todavía no he vivido la edad de la adolescencia, no me ha llegado todavía, me llegará, pero con amigos y con pacientes o clientes que lo vivo indirectamente, pues es intenso, dependiendo del niño, de la fase que pasa, pues es intenso, ¿no? Entonces, es complicado, pero hay que hacerles ver como que no es una restricción, son condiciones de convivencia también. Ujú. Y bueno, pues eso, que los perjuicios que puedes tener con eso. Las tecnologías tienen muchos pros, pero si no las sabes utilizar también tienen muchas contras. Y por ejemplo, yo lo que sí que me vuelvo un poco loca es cuando veo a niños en el carro, menores de 4 años, por no decirte de 6, Mm. con el móvil en la mano constantemente. Sí, porque es que... Es que eso sí que es responsabilidad de los padres. Claro. A partir de los 4 o 5 años ya tienes que empezar a rebatir, a consensuar, a tal. Pero hasta esa edad el control es bastante fácil llevarlo tú. Sí, Sí. pero es que a fin de cuentas les han dado el móvil, que es una facilidad de... Sí, para no atenderlos. Sí, por ejemplo, Sí, quiero pero- decir, hoy está porque yo lo he visto alguna vez, hoy el niño está cansino y está que, bueno, pues está hiperactivo de que está todo el rato moviéndose, en vez de ir a desgastarlo de, pues vamos al columpio, vamos al parque, vamos a coger la pelota, que Claro. muchos lo hacen, pero hay otros que si están, por ejemplo, en el bar con los amigos o en el bar con las madres de... Sí, de ponme los la vaquita, no amiguitos, sé qué, yo no me no, acuerdo o qué en plan están canción es. La o en vaca la Lola. comida familiar o simplemente están en el bus tal y el niño empieza a que quiere estar haciendo cosas, que quiere estar moviéndose y haciendo cosas, cogen y dicen toma y claro, le dan el móvil, ya se queda empanado viendo lo que le apetezca, dibujos animados, vídeos o cualquier cosa que le pongan y ya está, y así lo tienen solucionado durante bastantes horas, porque además lo que he visto hasta ahora es que no hay ninguno que en algún momento se aburra No, del claro. teléfono, claro, como hay una infinidad de cosas que que Claro, pueden porque ver hay y tal, muñequitos pues moviéndose se aburren continuamente. de un vídeo, se aburre de la Peppa Pig, se va a Bob Esponja, se aburre de Bob Esponja, se va a Pocoyo y así sucesivamente. Claro. Sí, pero esa, precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Esa hiperactividad Sí. que tiene el niño que no la desgasta, con la pantalla la está aumentando. Claro. Sí, porque Pues luego no se está la atención. Entonces- No desarrolla la paciencia, Y luego- que es la no, madre sí. de la ciencia. Sí, ya Y les luego cuesta de base. y luego también puedes desarrollar una pequeña adicción luego a las pantallas de luego Claro. no quitarse. Y Una aparte falta de de la atención. adicción a las pantallas, luego si no se mueve un chaval, luego pues puede generar pues que al no moverse, todo lo que come no lo gasta, como no lo gasta, pues al cuerpo grande y al final puede generar ya otra enfermedad, ya no mental, sino física. ¿Qué recomendación darías tú, Bea, con un ejemplo así, como el que él ha comentado, para que se mejore? A ver, hay un melón para abrir de muchas veces unas plantearnos pautas. antes de tener hijos si realmente queremos tener hijos. Vuelves a pensar como yo. Y,
tenerlos porque realmente queramos, no porque Sí. toca o porque la sociedad dice o porque... ¿Vale? Y ser conscientes, igual informarnos antes, ser conscientes de que tener hijos es hacer un cambio en tu vida. Sí. Claro. O sea, ya no eres tú el protagonista de la vida, de la familia. O sea, hay otro protagonista más que durante un tiempo está incluso por delante de ti, o debería de estar por delante de ti, ¿no? Bueno, va a estar yo creo que siempre. Quien tiene un hijo es para siempre. Sí, un hijo es para una siempre, hija. pero cuando al principio te necesita 100%, Muchísimo en el más, momento claro. que empieza a tener autoridad, a lo mejor ya estás más a iguales. Sí. Incluso llega un momento que en cosas te puede ayudar él a ti. Claro, Sí. claro. Entonces, un hijo siempre es un hijo para siempre, pero no estás en las mismas condiciones siempre. Pero cuando son pequeños, sí, Claro. son Sí. tu responsabilidad. Entonces, es plantearte muy bien cómo quieres que sea ese niño en un futuro. ¿Qué tipo de educación, verdad? Claro, entonces lo que digo, ¿no? Igual que los alimentos tú los puedes controlar fácilmente hasta los 3, 4 años, que empiezan a socializar y ya te empiezan a pedir probar cosas, hasta ahí tienes tú el control de los alimentos. Y el paladar de un niño es virgen, no sabe ni lo que es ni la sal, ni el azúcar, ni el dulce, ni el salado, entonces lo puedes controlar tú dándole alimentos naturales primarios. Sí, y equilibrados. Claro, no hace falta el típico comentario de una tía, de la abuela, de la vecina, de Claro. échale un poco de sal, que eso está soso. Dale un poco de dulce. Sí. No es necesario, le estás alterando y le estás Sí. perturbando. ¿Tú eres su partidaria de paladar. esa alimentación que no sé cómo se llama, que los niños coman con las manos, o sea, que aprendan las texturas de las cosas y a comer Teniendo todo? prevenciones y cuidados, sí. De hecho, mi hija no ha comido purés nunca. Ujú. Siempre ha comido a trocitos. Los alimentos. Sí. Bueno, para empezar, yo tuve la posibilidad y quise darle el pecho hasta los 3 años. Ujú. Y añadido a eso, pues la alimentación, desde que empezó a comer, pues Ujú. conociendo el tipo de alimentación y cosas blanditas y tal, siempre ha comido trocitos. Entonces, con orientación, si la necesitas, sí que soy partidaria de Claro. hacer Y que la comida, experimenten, la que leg toquen. winning, que se llama. Sí, sí. Eso. Sí, que Me experimenten, gustaría el nombre. les ayuda también a la psicomotricidad, etcétera, Claro, etcétera. cogen las cosas con las manos. Sí. Sí. Sí, vamos, que se ensucien y que todo, porque si no luego... Claro, luego también los padres, que lo que estamos hablando del móvil, también muchos padres es por el hecho de que no se manche el niño. Porque yo, quiero decir, yo soy de la opinión de que cuando eres pequeño tienes que llegar a casa embarrado, con la ropa, si era blanca, que vuelva negra, o multicolor. ¿sabes? Lleno Porque- de tierra, Sí, ¿eh? sí, y la frase de te vas a caer y luego 3 segundos después el pom. Porque Ya me he así caído, es como ya mejor está. aprendes. Así aprendo. Es como mejor asociar las cosas. Me he subido al árbol y me han dicho que no. 3 segundos después me he caído. Significa que efectivamente no hay que subirse Tenían al árbol. razón, tenían razón. Ahí hay un término medio. No, Y sí, por ahí supuesto. lanzo una lanza a que cuando eres padre o madre empiezas a entender muchas más cosas que cuando Esos no lo miedos eres. que él no tiene todavía. Bueno, y hay a veces que hay que controlar tus miedos, ¿no? Porque la También, madre, sí. sobre todo más la madre que el padre, hay algunos padres que también, ¿eh? Pero tienes la tendencia a lo mejor de tener hipervigilancia. Sí. Entonces Esa es sobreprotección, controlarte esa ¿verdad? sobreprotección, dejarle que experimente, pero claro, tampoco dejarle que se suba a un muro, porque No, ahí sí. sí que el peligro es real. Hombre. Pero bueno, si está en la acera haciendo el pino y tal y se cae y ves que va a ser un coscorrón aceptable, pues No, tienen sí. que aprender. Cuando Como tú les son. has avisado 2, 3 veces y siguen, es como, Sí. bueno, pues cuando te caigas. Ya lo E verás. incluso enseñarles antes de, ¿no? Pues No, por sí. ejemplo, los radiadores, las estufas, los hornos. Hombre, eso sí, Acércate, porque ¿ves eso- que calienta? Pues te harás daño. Pues te quemarás. Sí, eso, eso me lo hicieron a mí cuando era pequeño. Estábamos en una comida popular no popular, no, en una peña de los amigos de mi padre en el pueblo y estaban pues haciendo barbacoa. Y simplemente me dijeron, mira, acerca la mano. Y fui acercando hasta que hubo un momento que sentía como que quemaba, no era que quemaba, simplemente que notaba mucho calor. Y aparte Sí. la mano dice, ¿no ves? Pues si la acercas más te harás daño. Y claro, yo ya asocié, vale, Claro. esto no. Esto no lo puedo hacer. Eso o cuando me dio por meter la mano a la olla de macarrones. Cuando Anda. estaba hirviendo. Que Toma. eso también lo asocié rápido. Dije, no. Ya lo he Claro. aprendido. Volviendo a esa vida más saludable, ¿qué pautas así concretas invitarías tú a los oyentes? Por lo menos básicas a la hora del descanso, a la hora de la alimentación. ¿Qué mínimo hay que cumplir si se quiere una vida más saludable? Intentar mantener en armonía los pilares del estado de salud que hemos comentado antes, ¿no? Alimentación, nutrición, entendiendo nutrición como
mucho más amplio de lo que convencionalmente se entiende, ¿no? Nutrirnos a través de todos nuestros sentidos de la forma más armoniosa posible. A nivel de alimentación, pues lógicamente evitar ultraprocesados, evitar exceso de azúcares, bebidas alcohólicas. Tabaco no es comida o tal, pero es un hábito que muchas veces ya no es a veces ¿qué puedo comer para...? No, ya no es lo que tienes que introducir, sino que muchas veces lo que tienes que evitar meter, ¿no? Es como ayuda a tu cuerpo a meter los menos tóxicos posibles para que tenga que detoxificar lo menos posible, ¿no? Tus vías de detoxificación, efectivamente. El sueño-descanso, pues eso, dormir las horas que nos corresponden y dormirlas en un horario lo más fisiológico posible. La gestión emocional, intentar, si tú eres capaz de hacerlo, y si no, pues ir a alguna terapia o alguna herramienta o recurso, leer libros que te puedan ayudar a tener esa gestión emocional que te mantenga en un estado de serenidad, de paz interior, que esa mala gestión emocional te puede llevar a un exceso de estrés, de ansiedad o a vivir enfadado toda la vida o a estar triste. Entonces, ver de dónde te viene esa emoción e intentar regularla, ¿no? Y luego el ejercicio físico fundamental. Yo diría que partiendo de la base de ejercicio de fuerza y ahí añadirle lo que quieras. Y el contacto con la naturaleza y las relaciones sociales son fundamentales porque somos personas de tribu. Okay. Claro. Bea, para cerrar, quien quiera contactar contigo por tus servicios, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde puede contactar? Tengo mi página web que es www.beabellosillo.com. Instagram y Facebook y TikTok también con Bea Bellosillo. Intento ir compartiendo con V, sí. Bea con B, Bellosillo con V y 2 L's. Intento ir compartiendo temas de salud y bienestar dentro de lo que me permite mi tiempo y mis circunstancias. Claro. Porque, pues eso, voy haciéndome yo todo lo que puedo. Y actualmente, si me permites, acabamos de dar a luz con una compañera, con María Esther Gáldamez, un podcast de salud integrativa. En el que entrevistamos a un montón de profesionales de la salud integrativa con temas muy interesantes, temas de psicología, de fisioterapia, cosas concretas como suelo pélvico, fisioterapia para el dolor, sexología, posturología, nutrición, un montón de temas que herramientas y recursos que son muy útiles para el día a día, ¿no? Y ese podcast está en iVoox, en todas las plataformas, ¿no? Lo empezamos a publicar la semana pasada, será todos los martes cada 15 días y el episodio 0, que es un poco la presentación del podcast, salió el martes pasado en YouTube y en Spotify. De momento. Spotify. Esperamos en un futuro estar en Podimo también, pero de momento estamos ahí. Y el martes que viene ya empieza la... ¿Y cómo se llama el podcast? Repítelo. Salud con sentido. Salud con sentido. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, Bea. Nada, a vosotros. Por todo lo aportado. Muchas gracias. Y la próxima semana, ¿de qué hablamos? A ver. Otra pregunta. No, es una reflexión. Vale. Es que siempre es que muchas veces parte por preguntas. Siempre estamos eligiendo, incluso cuando decidimos no elegir. Vale. Ya lo desarrollaremos la siguiente semana. Lo desarrollarás y aportaremos lo que sea. Eso es, muchísimas Te preguntaremos. Gracias, Bea. Gracias, Bea. A vosotros. Perfecto.